Yo tenía poco más de 20 años. Entré en la casa al caer la tarde, cuando la luz era todavía suficiente para distinguir las vigas desnudas y el polvo suspendido como un velo inmóvil. Massachusetts tiene muchas casas abandonadas, pero esta, con su porche hundido, su chimenea resquebrajada y el olor a madera húmeda, parecía guardar un silencio especialmente denso, casi mineral. Elegí una habitación del fondo, la que conservaba aún restos de papel pintado, como si hubiese sido la última en rendirse al frío. Coloqué la grabadora sobre una mesa carcomida, respiré hondo y me quedé inmóvil. El aire estaba tan quieto que daba la impresión de que la casa escuchaba conmigo. Me retiré unos pasos, dejé que la oscuridad avanzara y esperé. No hubo golpes, ni pasos, ni cambios de temperatura, solo el leve murmullo de los circuitos, ese zumbido tenue que emiten todos los aparatos cuando se quedan a solas en un lugar así. Tras media hora recogí la grabadora y regresé al coche, sin la menor sensación de haber captado nada relevante, pero al reproducir la cinta, ya en la seguridad templada del vehículo, algo surgió del fondo, un susurro breve, frágil, tan parecido a una voz humana que me quedé sin aliento. Era como si la casa, muda durante décadas, hubiera decidido responderme justo cuando yo ya me marchaba. Aquel hilo de sonido, apenas un roce articulado, marcó el comienzo de una obsesión que aún no me abandona. La historia de las psicofonías es, en realidad, la historia de un deseo muy humano, el de convertir la muerte en un problema técnico. Cuando en el siglo XIX la electricidad comenzó a expandirse por el mundo, numerosos investigadores visionarios pensaron que, si las ondas podían transportar voz, música e información a través del aire, ¿por qué no habrían de transportar también la conciencia de los muertos? La psicofonía nació exactamente en ese cruce entre espíritu y tecnología, entre la obsesión victoriana por hablar con los fallecidos y el optimismo científico que prometía que todo misterio era, en el fondo, un asunto de cables y voltajes. Tras el auge del espiritismo, con sus mesas parlantes, sus ectoplasmas y sus médiums que se dejaban envolver por sutiles velos de fraude y sinceridad mezclados, llegó el momento en que la técnica reemplazó al ritual. La invención del fonógrafo por Edison inauguró una nueva promesa. Si la máquina era capaz de conservar la voz de un ser humano durante décadas, quizá también podría registrar lo que ningún oído había llegado a captar jamás. A Edison se le atribuye popularmente el deseo de construir un teléfono para los muertos, aunque en realidad fue más bien una especulación publicitaria suya, no un proyecto serio. Sin embargo, esa frase ayudó a generar un clima cultural propicio para que, ya en el siglo XX, las psicofonías se abrieran paso desde la experimentación marginal hasta la imaginación colectiva. El auténtico nacimiento del fenómeno ocurrió en la década de 1950, cuando el pintor y productor de documentales sueco Fredrik Jürgenson estaba grabando cantos de pájaros en un bosque. Al reproducir la cinta, escuchó voces humanas que, según él, no estaban presentes en el lugar ni podían explicarse por interferencias de radio. A partir de entonces dedicó su vida a ese hallazgo, convencido de que había abierto un canal que permitía a los muertos hablar a través del sonido magnetizado. Publicó libros, realizó grabaciones que circularon entre asociaciones espiritistas y atrajo la atención de curiosos, científicos marginales y creyentes. El movimiento tomó un impulso decisivo con Konstantin Raudive, filósofo y psicólogo letonés, quien se obsesionó con la idea de que esas voces procedían del otro lado y podían captarse con micrófonos desconectados, radios sin señal y grabadoras modificadas. Raudive reunió más de 100.000 supuestas voces y elaboró una teoría. Los difuntos utilizaban frecuencias parásitas, transitaban entre bandas de ruido y se valían de distorsiones electrónicas para manifestarse. Con su famoso libro Breakthrough, 1971, las psicofonías dieron el salto definitivo a la cultura popular y comenzaron a formar parte del imaginario de la parapsicología contemporánea. En España, el fenómeno consiguió una fuerza extraordinaria gracias al trabajo de Germán de Argumosa, quien popularizó las grabaciones en castellano, fundó escuelas,
atrajo a estudiantes y realizó la célebre Psicofonía del Infierno, cuyo eco aún resuena en el folclore paranormal hispano. Su estilo, más sobrio y académico, reforzó la idea de que las psicofonías podían investigarse con metodología rigurosa, aunque su interpretación siguiera siendo profundamente subjetiva. A partir de los años 70 y 80, las psicofonías se convirtieron en un género cultural propio. Revistas como Mundo Desconocido o Más Allá, programas de radio nocturnos, grupos de investigación amateur y autores como Sinesio Darnell o el propio J.J. Benítez las difundieron entre un público que vivía fascinado por la posibilidad de que la muerte no fuera un final, sino un cambio de frecuencia. Las grabadoras portátiles ofrecidas por marcas como Sony permitieron que miles de personas salieran a cementerios, casas abandonadas y radios de onda corta en busca de voces invisibles. Con la llegada de la era digital, las psicofonías evolucionaron. Las grabadoras analógicas daban paso a dispositivos que filtraban mejor el ruido, pero también introducían artefactos nuevos, compresores, algoritmos de reducción de ruido, picos digitales, ecos computacionales. Surgió así una paradoja. Cuanto más precisa era la tecnología, más difícil resultaba obtener las clásicas voces roncas, guturales o susurrantes que habían definido el fenómeno. Al mismo tiempo, Internet multiplicó su difusión y convirtió cada hallazgo en material viral. Hoy en día, las psicofonías ocupan un lugar ambiguo. Para la investigación científica representan ejemplos de pareidolia auditiva, patrones aleatorios interpretados como palabras y producto de interferencias electromagnéticas. Para los parapsicólogos tradicionales siguen siendo ventanas sonoras a otra dimensión psicológica, espiritual o desconocida. Para la cultura popular son un mito moderno, tecnología convertida en oráculo, ruido transformado en presencia y un recordatorio de que el ser humano no soporta el silencio absoluto de la muerte. Lo fascinante es que, pese a décadas de investigación, no existe un consenso definitivo. Las psicofonías sobreviven no tanto por su contenido como por lo que simbolizan. El intento de escuchar más allá del umbral, el anhelo de que alguien responda desde la oscuridad técnica de una cinta, representan ese territorio fronterizo donde la electrónica se vuelve metafísica, donde un aparato doméstico se transforma en instrumento de revelación y donde el ruido, a veces, parece organizarse como si una inteligencia lo utilizara para hacerse notar. En el fondo, la historia de las psicofonías narra cómo el ser humano, armado con grabadoras, antenas y micrófonos, ha seguido preguntándole al vacío si hay alguien ahí. Y aunque las máquinas nunca han dado una respuesta indiscutible, el propio acto de escucharlas ha generado una parte significativa de la cultura espiritual del siglo XX y XXI. Cuando se somete el fenómeno psicofónico a un examen estrictamente técnico, lo primero que aparece es la enorme complejidad del sonido como entidad física. Una grabación no es un simple contenedor pasivo de voces, sino un proceso de captura influido por decenas de variables. La calidad del micrófono, el ruido térmico del circuito, la presencia de ondas electromagnéticas externas, las resonancias de la sala, la presión atmosférica, el tipo de compresión empleado y los algoritmos internos del aparato. Por eso, comprender las psicofonías exige descomponer la cadena técnica de todo registro sonoro. Toda grabadora, analógica o digital, genera ruido, incluso en completa ausencia de señal. En la época de las cintas magnéticas, ese ruido de fondo estaba compuesto por el roce del transporte, la densidad magnética del soporte, la imprecisión del motor y el hiss característico de la cinta. En los dispositivos digitales actuales, ese ruido proviene del movimiento aleatorio de electrones en los circuitos y de la conversión analógico-digital, que introduce discretización de la señal y pequeños artefactos que nuestra percepción interpreta como textura o rumor. Ese ruido se encuentra siempre en el límite inferior de cualquier grabación. Es su base de operaciones. Por tanto, cualquier fenómeno que emerja de él debe ser analizado con la consciencia de que el ruido
no es ausencia de información, sino una masa vibratoria interpretada continuamente por nuestro cerebro. El micrófono, lejos de ser una ventana neutra, actúa como un filtro que privilegia ciertas frecuencias y atenúa otras. Un micrófono de condensador amplifica las frecuencias medias y altas, lo que facilita la aparición de patrones que pueden parecer palabras. Un micrófono dinámico, más robusto y menos sensible, suele capturar menos ruido ambiental pero introduce su propia coloración. La sensibilidad exagerada de algunos equipos antiguos, junto con la ausencia de aislamiento electromagnético, permitía que radios, emisiones militares, comunicaciones aeronáuticas o incluso señales de baja potencia se infiltraran en la cinta. Muchos experimentadores interpretaron estas intrusiones como manifestaciones del más allá, cuando en realidad eran frecuencias coincidentes con canales radiofónicos marginales, captadas accidentalmente por el sistema. A nivel físico, las psicofonías suelen manifestarse como breves formaciones espectrales que se superponen al ruido de fondo. Suelen presentar contornos vocálicos reconocibles pero incompletos, como si la articulación humana hubiera sido reemplazada por una sombra acústica. Lo que las hace tan sugestivas es que parecen poseer una estructura semántica mínima. Es decir, no son ruido puro, sino ruido que nuestra mente reorganiza en patrones familiares. Aquí interviene un segundo factor técnico esencial. El sistema auditivo humano está diseñado para buscar voz incluso donde no la hay. Esta predisposición evolutiva, llamada apofenia auditiva, permite que pequeñas fluctuaciones aleatorias del espectro se interpreten como palabras o susurros. En ambientes de baja señal, el cerebro rellena huecos y completa sílabas basándose en expectativas lingüísticas. La grabación digital ha introducido matices distintos. Al eliminar el gis analógico, ha hecho más limpia la captura, pero también ha creado nuevos fenómenos. Los algoritmos de reducción de ruido, cuando se aplican de forma agresiva, producen artefactos espectrales que parecen fragmentos de voz comprimida. La compresión MP3, por ejemplo, elimina parte del espectro e introduce distorsiones moduladas que, al reproducirse, pueden generar la ilusión de fonemas. Incluso el simple proceso de normalización, aumentar el volumen general de la señal, puede elevar el ruido residual hasta niveles en los que el oído cree detectar palabras. Otro elemento crucial es el entorno físico en el que se graba. Toda sala posee resonancias naturales que amplifican determinadas frecuencias. Una habitación vacía puede realzar los 300 Hz, la zona en la que se agrupan muchas consonantes humanas. Un pasillo estrecho puede reforzar los 1 C/0, 2 C/Hz, donde se perciben con claridad las vocales. En espacios así, el murmullo del aparato, el eco de pasos lejanos o la vibración de la estructura pueden fusionarse en trechos breves que suenan inquietantemente lingüísticos. Si se añade a este cuadro la presencia de aparatos eléctricos, transformadores, cables de alta tensión o routers inalámbricos, las posibilidades de interferencia y modulación aumentan de manera sustancial. Desde la perspectiva metodológica, el análisis psicofónico presenta dificultades específicas. La primera es que la interpretación depende enormemente del experimentador. La expectativa condiciona la audición. Cuando alguien escucha una grabación esperando un mensaje, es probable que lo encuentre. El fenómeno del priming auditivo, estudiado por la psicología cognitiva, demuestra que basta una sugerencia verbal previa para que un oyente identifique una frase donde antes solo había ruido. Esto explica por qué dos investigadores pueden escuchar mensajes totalmente diferentes en la misma grabación y por qué frases muy ambiguas parecen volverse claras cuando se les asigna un sentido. El desafío técnico más serio consiste en replicar una psicofonía. Las condiciones de grabación rara vez se repiten con exactitud. La posición del micrófono, la temperatura, la humedad, la carga electromagnética del aire y el estado del aparato introducen variaciones sutiles pero decisivas. Por eso, incluso quienes creen firmemente en el origen paranormal admiten que el fenómeno carece de constancia experimental. No obstante, este carácter fugaz es también lo que alimenta su misterio.
la impresión de que las voces no siguen patrones regulares, como si provinieran de un sistema no lineal difícil de reproducir. El análisis espectral moderno, realizado con software profesional, ha demostrado que muchas psicofonías encajan bien dentro del rango de interferencias radioeléctricas o vibraciones mecánicas. Sin embargo, también ha revelado algo inesperado. Algunas presentan estructuras formantes parecidas a las humanas, pero sin fuente acústica identificable. Estos casos, escasos pero sugerentes, han sido interpretados por los parapsicólogos como indicios de una posible modulación no mecánica del sonido, o incluso como manifestaciones de tipo psicológico profundo, una especie de proyección acústica del inconsciente que se imprime en el aparato mediante mecanismos no comprendidos. En su dimensión más estrictamente técnica, el fenómeno psicofónico puede describirse como una interacción altamente compleja entre ruido, interferencias, percepción y expectativa. Pero esa descripción no anula su fascinación, más bien la desplaza. Lo que oímos en una psicofonía no es solo un posible mensaje, sino también el funcionamiento íntimo de nuestras máquinas, de nuestro cerebro y de los límites de la interpretación humana. El análisis técnico abre una perspectiva que no desmonta el misterio, sino que lo redefine. Quizá lo verdaderamente sorprendente de las psicofonías no sea que existan voces en el ruido, sino que el ruido, cuando se escucha con suficiente atención, siempre acaba adquiriendo un rostro humano. Todo fenómeno persistente y ambiguo acaba dando lugar a varias teorías que compiten entre sí. Las psicofonías, situadas en la frontera entre lo acústico, lo psicológico y lo metafísico, han generado a lo largo de décadas una rica constelación de explicaciones que no se excluyen mutuamente, sino que orbitan alrededor de un mismo núcleo, la incertidumbre. Cada teoría ilumina un aspecto distinto del fenómeno, como si la realidad de esas voces, si es que existe una sola, se fragmentara en múltiples interpretaciones según el ángulo desde el que se observe. La explicación más clásica es la que atribuye las psicofonías a la interferencia electromagnética, radios cercanas, emisiones de baja potencia, comunicaciones militares, señales de radioaficionados o modulaciones AM distantes pueden ser captadas de forma marginal por un circuito poco protegido. En este modelo, las voces no proceden de una región invisible del más allá, sino del saturado ecosistema radioeléctrico que nos envuelve. Las grabadoras antiguas, especialmente las de cinta, eran extremadamente vulnerables a estos ruidos electromagnéticos y los micrófonos actuaban, sin quererlo, como antenas improvisadas. Sin embargo, esta teoría deja zonas oscuras. Muchas psicofonías aparecen en bandas de frecuencia sin contenido lingüístico reconocible y otras muestran patrones fonéticos que no coinciden con ninguna emisión conocida. Otra teoría influyente es la de la pareidolia auditiva, que entiende la psicofonía como un producto de la percepción, no de la tecnología. Según esta visión, el cerebro humano está programado para encontrar voces incluso en entornos acústicos caóticos. El murmullo del viento, la estática de una grabadora, el roce de un cable o el gis de fondo pueden reorganizarse en la mente como palabras coherentes. Esta hipótesis explica la enorme variabilidad en la interpretación de una misma grabación. Lo que para un oyente es una frase perfectamente articulada, para otro no pasa de ser un rumor irrelevante. Aún así, la pareidolia, por completa que parezca, no termina de explicar por qué ciertos registros muestran formantes vocales similares a los humanos, con estructuras tan claras que incluso expertos ajenos al estudio del misterio reconocen patrones fonéticos auténticos. Una mirada más sofisticada propone que algunas psicofonías son resultado de fenómenos acústicos naturales, amplificados por la arquitectura y los materiales del entorno. Toda sala posee frecuencias de resonancia que pueden modular el ruido, reforzando determinadas bandas y debilitando otras. Una vibración mecánica lejana, una tubería, un motor o la reverberación de un espacio vacío pueden generar pulsos que, al ser captados por la grabadora, adquieren una textura sorprendentemente similar a la voz humana. Esta teoría, sin embargo,
no cubre los casos en los que las supuestas voces responden a preguntas, aparecen en sincronía con comentarios del experimentador o usan vocabulario reconocible. Un enfoque distinto desplaza la explicación a la psicología profunda y propone que el fenómeno es una proyección inconsciente. Así como en los sueños las imágenes internas adoptan la forma de narraciones simbólicas, en este modelo la mente influye, de manera aún incomprensible, en la grabadora, modulando el ruido de fondo hasta formar patrones lingüísticos. Sería una especie de psicoacústica del inconsciente, donde el propio experimentador imprime en el aparato fragmentos de sus deseos, temores o expectativas. Es una teoría fascinante porque respeta la existencia física de la grabación, pero la atribuye a una dinámica psíquica profunda, no a entidades externas. Su mayor debilidad reside en que no existe una explicación física conocida para esa supuesta interacción entre conciencia y aparato. Los parapsicólogos clásicos defienden una variante más audaz, la idea de que las psicofonías son manifestaciones de entidades no físicas, capaces de modular campos electromagnéticos o vibraciones locales para producir mensajes breves. Esta teoría asume que la conciencia puede sobrevivir a la muerte biológica y comunicarse a través de mecanismos desconocidos, quizá utilizando el ruido como materia prima. Sus defensores argumentan que la claridad sintáctica de algunas voces, su aparente intencionalidad y la respuesta contextual a ciertas preguntas apuntan a una agencia inteligente. El punto débil de esta hipótesis es la ausencia de un modelo físico verificable que explique cómo una entidad incorpórea podría modificar un circuito electrónico. Entre las explicaciones contemporáneas ha emergido otra aún más sugerente, la posibilidad de que las psicofonías sean fenómenos liminales, surgidos en los márgenes de la consciencia perceptiva y de la tecnología. No serían ilusiones puras ni voces del más allá, sino un tipo de evento híbrido que se manifiesta cuando convergen tres factores: ruido, expectativa y ambiente cargado emocionalmente. Según este enfoque, las psicofonías serían mensajes sin autor definido, significados emergentes creados por la interacción entre aparato, entorno y mente humana. Esta teoría aporta una lectura fenomenológica que evita el reduccionismo materialista, pero también el espiritualismo literal. Algunos investigadores han propuesto incluso que las psicofonías podrían deberse a campos acústicos transitorios, parecidos a los sonidos que registran los sismógrafos o los hidrófonos. Bajo determinadas condiciones ambientales, presión, temperatura, electricidad estática, el aire podría comportarse como un medio resonante en el que breves perturbaciones generaran patrones complejos. No es una explicación común, pero intenta reconciliar la naturaleza física del sonido con la complejidad de ciertas grabaciones. Finalmente, en la era digital ha aparecido una nueva hipótesis, la de los artefactos algorítmicos. Los sistemas de reducción de ruido, la compresión de audio y los algoritmos de reconstrucción espectral pueden generar sonidos intermedios que, sin ser voces reales, poseen la cadencia de un susurro humano. Cuando estos fragmentos se combinan con el deseo de encontrar significado, adquieren la apariencia de mensajes intencionales. Esta teoría cobra fuerza porque explica por qué las psicofonías digitales suelen ser más breves, más limpias y más computacionales que las analógicas. El panorama que surge de todas estas teorías es plural, casi caleidoscópico. Ninguna explicación por sí sola consigue agotar el misterio, pero juntas revelan que el fenómeno psicofónico es un cruce de caminos entre física, percepción, psicología y metafísica. Las voces que emergen del ruido pueden ser interferencias, ilusiones, resonancias, proyecciones, entidades o fenómenos mixtos. Lo que es indudable es que su persistencia cultural demuestra que el ser humano sigue necesitando escuchar algo más allá de sí mismo. Y quizá lo más profundo del fenómeno no sea decidir si estas voces provienen del exterior o del interior, sino comprender por qué el silencio técnico de una grabadora, cuando se amplifica, tiende siempre a poblarse de presencias. A estas alturas, tras tantos años detrás del misterio, sigo sin saber qué son las psicofonías.
En cualquier caso, puedo asegurar que me han fascinado desde joven y que llevo casi 4 décadas tratando de entender en qué consisten, por qué suceden y para qué ocurren. Quiero agradecerles, antes de despedirme, la amabilidad con la que están acogiendo este humilde podcast y emplazarles para el siguiente episodio, no sin antes recordarles que en Amazon pueden encontrar algunos de mis trabajos traducidos al español. Si les gusta el misterio, si les apasiona tanto como a mí, espero que sepan apreciar los años de dedicación silenciosa que hay detrás de mi empeño. Buenas noches y hasta la próxima comunicación.